¿Qué tal? Bienvenidos, familia CENEP. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en estos espacios formativos que hemos denominado webinars con este formato. Y bueno, pues el día de hoy vamos a recibir a un gran aliado de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Él es el licenciado Jesús González Perales, abogado por la Escuela Libre de Derecho, máster en protección constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en argumentación jurídica por las universidades de Alicante y de Palermo, una especialidad en tutela jurisdiccional, en este caso por los derechos por la Universidad de Pisa, y especialista en Compliance for the George Washington University. Nos da mucho gusto recibirlo y bueno, con un tema que sin duda pues nos ha implicado, ¿verdad? Un alto para tomar decisiones y bueno, pues la Confederación siempre pendiente de aquello que nos pueda ayudar en los consejos directivos y en los servicios que ofrecemos en nuestras instituciones educativas, es que ha convocado a un webinar en el que vamos a reflexionar sobre el acuerdo de reciente publicación en el Diario Oficial 3009-2024, en el que se declaran los lineamientos generales a los que pues, se deben de ajustar las instituciones educativas respecto a los alimentos que ofrecemos en las instituciones. Pues nos da mucho gusto recibirlo, licenciado, y bueno, pues estaremos pendientes del chat en las preguntas para la sesión que al finalizar su intervención abriremos para entablar una conversación con usted. Así es de que bueno, bienvenido y gracias a todos por estar hoy aquí. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? No, se te oye un poquito lejos. Un poquito lejos. ¿Sí está mejor? Se escucha bien, licenciado, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Eh, bueno, ya me presentaron, no tengo más que decir al respecto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Algunos ya me habrán visto en algunas otras temáticas que he tenido el gusto de platicar con colegios y sus directivos y su personal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues, está un poco en la mente de todos por la premura del tiempo, ¿no? Que ya se viene un poco encima. Sin embargo, pues bueno, espero que con esta charla un poco podamos reorganizarnos sobre el tema y dimensionar lo que implica para ustedes desde mi punto de vista y mi experiencia, que es evidentemente legal y, y educativa, ¿no? Si, no sé, maestra, si tengo ya habilitado poder compartir pantalla. En un momento Sí, mi ya compañero está. de Sí, comunicación, listo. sí, Ok, si me confirman cuando lo estén viendo, por favor. sí, confirmado. Ok, gracias. Bueno, entonces miren, vamos a comenzar por el principio. Ya decía la presentadora que estamos hablando de los lineamientos que se emitieron en el mes de septiembre del año pasado. Lineamientos para regular la alimentación escolar y lo que implica para los colegios. Evidentemente, esto no será nuevo para nadie. El contexto en el que estamos, pues tenemos un problema de obesidad en el país, no únicamente infantil, sino en todo nuestro espectro poblacional, pero particularmente en el caso de los niños, lo que dicen las encuestas es que uno de cada tres niños o adolescentes presenta algún grado de obesidad y es un problema que se ha venido incrementando con el paso del tiempo y pues bueno, en este momento ya se ha vuelto una parte central de la política educativa, ¿no? Entonces, ustedes evidentemente tienen presente que esto no es nuevo, no son los primeros lineamientos en la materia, no es la primera ocasión en que las autoridades le ponen atención a este tema, pero parece ser que ahora se ha vuelto un tema prioritario y les voy a tratar de decir por qué creo que es así y lo que esto significa para la entrada en vigor de los lineamientos. Aquí ustedes pueden ver lo que ya saben y ya les comenté. Los lineamientos empezaron en el año 2010, al menos en la época reciente, cuando era secretario el maestro Alonso Lujambio, se emitieron los primeros lineamientos. Después hubieron otros en el año 2014, cuando era secretario licenciado Choifet Seymour. Después, en esta relación de sucesos, se emitió una declaratoria, no sé si ustedes lo tengan presente, pero se emitió una declaratoria epidemiológica, ¿no? Una epidemia nacional por obesidad y diabetes en el año 2016,
de la cual hasta donde yo tengo entendido no se ha emitido la conclusión. Digamos, estamos en fase de epidemia en este momento, con todo lo que esto implica, ¿no? Evidentemente esta la declaró la misma autoridad que declaró la epidemia de COVID, declaró la epidemia por obesidad y diabetes, y eso implica que se implementen una serie de medidas en todo el país, pues para contener lo que está sucediendo en términos de salud. Después de eso, hubo otro fenómeno interesante que no sé si ustedes lo tengan también presente, y es que surgió un organismo que en español lo podemos llamar como Coalición Global de Alimentación Escolar. Es un organismo que surge fundamentalmente por Francia, Finlandia y algunos otros países europeos, nórdicos, algunos latinoamericanos como Guatemala me parece que fueron fundadores. Y bueno, la finalidad que tienen es justamente empezar a regular lo que pasa con la alimentación escolar. Y este punto lo quiero resaltar por dos motivos. Primero, porque es importante que ustedes tengan presente que este es evidentemente un tema que no va a cambiar. Los que me conocen y me han escuchado hablar de otras temáticas, por ejemplo, en términos de acoso, bullying y derechos humanos de los menores, eh, habrán escuchado cuando les digo, este es un tren que no tiene regreso, ¿no? Y no tiene regreso porque la política que está impartiendo, que está llevando a cabo el gobierno, no es una ocurrencia nacional, sino que viene de fuera. Y eso es muy difícil de contener. De hecho, México llegó tarde a esta coalición, apenas se ingresó ahí en el año 2023 y pues además de todo que ingresó tarde, se puso las pilas, al punto que el año pasado justamente se celebró una reunión anual justamente en nuestro país para evidenciar el compromiso de México para allá. Entonces sí es importante que le pongan atención al tema porque este tema ya no va a ir para atrás, ¿no? Al contrario, va a ir hacia adelante. Sin embargo, esta también precisión la hago para que ustedes dimensionen que lo que está haciendo el gobierno no vino del gobierno y lo que está haciendo el gobierno tiene una lógica, digamos, paralela que tiene que ver con satisfacer lo que México se comprometió a hacer en el entorno internacional. Justamente cuando viene la conferencia del año pasado, en el 2023, pues es natural que después de haberse incorporado en 2023, en 2024, este organismo le preguntara a México, ¿y qué has hecho? Me explico, porque si entraste aquí es porque ibas a participar en otras políticas. Y en mi opinión, ese fue el motivo por el cual en el mismo año 2023 se volvió a reformar la Ley General de Educación, porque como ustedes recordarán, la materia educativa ya estaba en la Ley General de Educación desde que se emitió en 2019, después de una segunda reforma y después le vuelven a dar otro barnizada al tema en 2023. Y después vienen los lineamientos en 2024. Entonces, si ustedes me lo preguntan, la razón de este impulso de los últimos 2 años al tema viene sobre texto de que el gobierno mexicano tenía que salir a dar la cara en el entorno internacional diciendo, miren lo que estamos haciendo, aunque en realidad lo que están haciendo es un poco más o menos lo que ya venían haciendo, de tal forma que yo no percibo en mi experiencia legal que esto implique como tal una revolución en el tema. Y esto es muy importante para mí resaltarlo porque creo que muchos de ustedes lo están leyendo como si esto fuera un parteaguas o un cambio de paradigma, que no lo es. De hecho, los propios lineamientos, los que habrán tenido oportunidad de leerlos, se darán cuenta que hablan de que implican una actualización, usan exactamente la palabra, una actualización de los anteriores lineamientos. Entonces, no es nada nuevo, no es nada explosivamente distinto, no es un arrebato que nos venga de ningún lugar, en mi opinión, es una adecuación, una actualización de lo que se venía haciendo y que se hizo sobre texto de poder evidenciar el cumplimiento de México en las políticas internacionales. Entonces, esto es una cosa importante para que les ayude a dimensionar por qué está pasando lo que está pasando. Ahora, como en muchos otros temas, también creo que también se debe dimensionar el tamaño y la capacidad operativa de este gobierno, ¿no? O del gobierno que ha tenido México en su historia. Y evidentemente en este país con tantas emergencias, tantas problemáticas, siempre hay prioridades. Entonces yo no percibo que esto vaya a ser una prioridad del gobierno mexicano en este momento, ¿no? Hay muchos otros frentes que tienen abiertos, ¿no? Y una capacidad de supervisar y monitorizar todo esto es bastante grande. Y por poner un ejemplo muy obvio que ustedes lo van a poder ver, ¿se acuerdan que más o menos el mismo ruido pasó cuando salió la NOM 35 sobre estrés laboral? Y mucha gente en los colegios salió a pagar cantidades importantes de dinero y se gastaban muchas preocupaciones previendo que iban a Secretaría del Trabajo a sancionarlos por no haber cumplido con la entrada en vigor de la norma 35.
Y estoy seguro que para muchos de ustedes fue una experiencia que al final no pasó nada, ¿no? Había mucho ruido en la prensa, mucho ruido en todas partes, mucha capacitación, muchos habrán pagado dineros para consultorías para que lo pudieran implementar, etcétera, y al final, pues pareció que un poco más como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y para muchos el lobo nunca se apareció. Creo que en esa lógica hay que ver también estos nuevos lineamientos, por lo que les acabo de comentar. Y simplemente para que también lo vean, el tema que ahorita le preocupa justamente, y lo acaba de decir la presidenta, es el tema del bullying, por lo que pasó finalmente en Ciudad de México hace unos días, ¿no? Entonces, el problema con México es que tantas emergencias que brincamos de una a otra y se nos olvida. Entonces, estos lineamientos, créanme que si algo pasa en otro lado, van a salir otras nuevas leyes, otras nuevas disposiciones, y el gobierno tiene más enfocados sus ojos allá. Entonces, con esto cierro el paréntesis de por qué me parece que esto que está pasando tiene esta explicación internacional y en ese enfoque hay que dimensionarla. La segunda cosa que les quiero resaltar respecto al ingreso de México a esta coalición global de alimentos escolares es que en el ámbito internacional se está vinculando esta temática de la alimentación escolar con la creación de economías regionales o locales sustentables. Y esto lo que significa es que están tratando, evidentemente, el tamaño de la población estudiantil en cualquier país es relevante. Su nivel de consumo es importante en términos económicos. Y lo que están intentando hacer es unir ambas situaciones, es decir, cómo ayudamos al mercado regional de alimentos, al mercado local, fundamentalmente al de primera producción, es decir, los campesinos, cómo los ayudamos para que tengan acceso a ese tipo de mecanismos. Entonces, una segunda lógica que deben tener presente es que están intentando conectar ambos temas en el ámbito internacional y eso se ve de alguna forma plasmado en los lineamientos. ¿Ok? Con eso cierro el paréntesis de lo que es, creo yo, el contexto de lo que estamos viviendo con estos lineamientos. Ahora, es cierto que hay cosas que han cambiado y le han ido subiendo el tono porque justamente la pandemia no se ha podido, la pandemia no, la epidemia no se ha podido contener. Los lineamientos de 2010 eran fundamentalmente recomendaciones y no hablaban directamente de sanciones. Los de 2014 sí establecían ya unas prohibiciones muy específicas de actuación y ya se contemplaban sanciones por parte de la autoridad educativa. Y estos nuevos lineamientos sí claramente amplifican los espectros de las infracciones que pueden cometer los colegios, amplifican el espectro de prohibiciones y también claramente establecen sanciones, un régimen mucho más estricto y más duro. Les repito, en el contexto de todo lo que les acabo de comentar, hay muchas leyes en México que hablan de sanciones, ¿no? Pero bueno, no todas se aplican tal cual, ¿no? Entonces, esta es la evolución que han tenido los lineamientos. Ahora, específicamente, también deben tener en cuenta que, como les digo, esta no es una materia nueva. Hay muchas leyes que hablan sobre el deber que tienen los colegios de brindar una buena alimentación a los estudiantes, empezando por la Constitución, después la Ley General de Educación, ya lo decía, la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras legislaciones específicas. Eh, ya estaban previstas atribuciones de verificación en la materia para SEP, para Secretaría de Salud, para COFEPRIS, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el entramado normativo, si eso es lo que a ustedes les llama la atención, ya estaba, y ya estaba fuerte, ya estaba suficiente, ¿no? De hecho, quienes a ustedes les haya tocado la mala suerte de que tengan una revisión de cómo están operando su cafetería o no, ya les habrá tocado que les impongan alguna sanción, ¿no? Porque la normativa ya estaba ahí y ya estaba en vigor, y no decía tampoco nada esencialmente distinto a lo que dice ahora. Y sobre este punto de las visitas me voy a tener un poco más adelante. Pero bueno, un poco también es para que lo dimensionen de que esto no es un cisma, ¿no? En la materia, es un avance. Había también otras normas oficiales que, como ustedes lo tendrán presente, no tienen el alcance y la fuerza de una ley, porque son disposiciones que más o menos van cambiando con el tiempo. Pero tenemos muchas, por ejemplo, las que regían la higiene que debe observarse en el proceso de preparación de alimentos y bebidas. Básicamente, deben tener en cuenta que si tienen una cafetería, la cafetería, por decirlo de alguna manera, es un negocio independiente que el colegio y es casi casi como si ustedes tuvieran un restaurante dentro del colegio, de tal forma que el restaurante se rige por las normas que aplican a este tipo de establecimientos. ¿Me explico? Entonces esas normas, por ejemplo, esta NOM 251 ya les regía desde el 2009. Después tienen las normas de etiquetado frontal que también les regían desde que se emitieron. Después tienen normas de Secretaría de Salud para justamente intervenir en el colegio, ¿no? Intervenciones en materia de salud en los colegios también ya existían. Los lineamientos de bebederos también ya existían, ¿no? Entonces, hay un entramado normativo ya bastante sólido, bastante desarrollado y que ha dado así a pauta de procedimientos de verificación y sanción, sí, desde hace mucho tiempo. Entonces, los nuevos lineamientos podemos entonces refrasearlo y decir la actualización de los lineamientos y la actualización que viene por una razón que les acabo de comentar y entonces ya el problema se ve en otra dimensión. Esa es, les digo, mi perspectiva. Entonces, ¿cuál es el objeto de los lineamientos? La actualización nuevos
regular la preparación, distribución, expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, y fomentar estilos de vida saludables en los estudiantes. Se aplica a todas las escuelas del sistema educativo nacional, de cualquier nivel, etcétera. Están vistos en la expresión. Y tiene algunos principios relevantes. Si ustedes tienen ahí la presentación a la vista, yo les resalté con negrita los que me parecen más relevantes y que podrían llegar a dar algún tema de complicación. La ausencia de conflicto de interés, es decir, algunos colegios, cuando tienen actividades económicas paralelas, como por ejemplo la venta de uniformes o la venta de libros o el área psicopedagógica o la cafetería, a veces tienden a establecer vínculos de negocios sustentados en las relaciones familiares. Y lo que este principio lo que implica es, aquí lo que más importa es que los niños coman bien. Entonces, dale la actividad a quien la pueda llevar a cabo conforme eso, a quien sea un profesional en el tema y pueda cumplir esto, ¿ok? Conflicto de intereses no puede haber. Después, evidentemente, resaltan o traen a colación nuevamente el interés superior de la niñez, que ya lo tienen ustedes más que conocido. Después, hablan del respeto a la pertenencia cultural, social, étnica y biológica, lo cual me parece una novedad y que eventualmente para algunos colegios podría dar lugar a alguna observación al respecto. Ya les resaltaba el tema del consumo de productos locales y también tema de equidad e inclusión, ¿no? También son temas que podrían eventualmente, porque han estado un poco bordeando toda la actividad educativa de los últimos años. Entonces, conforme a los lineamientos, estos van a entrar en vigor el 29 de marzo de 2025. Esa es la fecha que está prevista. Y todas las autoridades, evidentemente, educativas y sanitarias deberán darle difusión y empezar a promover, difundir y, en su caso, brindar capacitación correspondiente. Estos lineamientos, hay también que decirlo, igual que los otros, prevén que tendrán que estarse actualizando. Entonces, tampoco no vayan a caer en el error de suponer cuando vengan 5 años y los actualicen, que vienen unos nuevos lineamientos. Es simplemente ir actualizando la materia, ¿no? Y eso está previsto desde este momento. Entonces, va a ocurrir eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que buscan los lineamientos? Pues evidentemente permitir la salud y el bienestar a la población educativa, proteger el medio ambiente, hacer la alimentación sana, accesible y asequible, que sea inocua y que sea acorde a la cultura y tradiciones culinarias de donde se encuentra el colegio, fomentar consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud, evidentemente prohibir alimentos y bebidas con sellos porque se sabe que son pues no lo mejor para la alimentación de cualquier persona, promover en la comunidad educativa estilos de vida saludables, promover el agua como opción saludable de hidratación, verificar condiciones de higiene en los espacios donde se preparen, distribuyan y expendan alimentos y bebidas, y dar, ya les decía hace rato, prioridad al consumo de alimentos naturales frescos y que sean de producción local o regional. Y Abogado, evidentemente, una pausa, si me permite, solo para ayudar a que la experiencia de quienes nos acompañan en el webinar pueda ser mejor. Nos está compartiendo su pantalla, pero en vista de ejecutable, digamos, ¿no? Si nos pudiera ayudar a ampliar la visión para que sea pantalla completa, esa sería una cuestión. Y la otra, que si se pudiera ajustar un poquito más el dispositivo de audio para que lo escuchen mejor. Disculpe la interrupción. sí, no, está bien. Eh, bueno, entonces les decía, lo que está prohibido son evidentemente los preenvasados con sellos o leyendas precautorias que ya todos conocemos, ¿no? Está prohibido evidente alimentos a granel que en sus ingredientes sean en mayoría de uso industrial y algunos que deriven de grasas, harinas refinadas, sodio y azúcar, aquellos que se preparen de forma casera pero que estén sustentados básicamente en estos elementos y cualquier otro que en su momento la autoridad llegue a determinar. En resumen, los que tengan grasas, harinas refinadas, sodio y azúcar. Para que los que no lo tengan claro, básicamente lo que están intentando de contener son los alimentos ultraprocesados o los alimentos industrializados. En otras palabras, son aquellos alimentos que se crean a partir de productos químicos creados a partir de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen casi siempre si leen ustedes una etiqueta de ingredientes de algún alimento y ven que tiene más de 5 ingredientes, alguno de ellos será procesado. Si básicamente no les hacen nada, son básicamente incluso le ponen un conservador, ya está procesado, pero no está ultraprocesado. Pero si combinan, por ejemplo, cacahuate con otra semilla y con sal, y con eso crean una pasta, y luego con esa pasta crean galletas, ya hay un paso intermedio. Y entonces se van convirtiendo en alimentos ultraprocesados, y esos son los que generan más daño. Entonces lo que están tratando de es devolver
evidentemente a la primera cadena en la que el alimento se consume, ¿ok? Entonces, en la medida, la lógica general, se lo digo de este momento, de los lineamientos son dos cosas, y no lo dicen tanto los lineamientos, sino se desprende de dónde vienen los lineamientos, como les acabo de comentar, de lo que están diciendo en el ámbito internacional. Están intentando pasar de las comidas frías a las comidas calientes, y están intentando pasar de los alimentos procesados a los alimentos naturales. Esas son las dos lógicas con las que ustedes, si quieren verlo en base a principios, tendrían que operar. ¿Ok? Entonces, tratar de dar comidas calientes en lugar de frías. Y esta es una cosa importante, yo les voy a comentar después que evidentemente esto ya se los dije, no tiene vuelta para atrás, es bueno, México lo necesita y creo que tienen que empezar a caminar por ahí. Entonces yo les invitaría a que caminen bajo estos dos principios, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una parte importante para comentar lo que viene. Evidentemente, cómo identificar los requerimientos nutricionales, es decir, en concreto, qué se puede dar o qué no se puede dar a los niños. Como ustedes ya lo sabrán, los lineamientos traen unos anexos y ahí tiene justamente criterios técnicos nutricionales y de higiene, ¿no? Respecto de cómo se deben dar los alimentos escolares. Y también los propios lineamientos remiten a las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana que se inició en 2023 como parte de este boom que tuvo que hacer el gobierno para justificar su actuación en el entorno internacional. Esos dos documentos son bastante ilustrativos sobre qué es lo que están pensando las autoridades. Y ya les dije, están pensadas en estas dos grandes líneas de acción que les acabo de comentar. Y es importante que, a mí me parece importante resaltárselo a ustedes porque de alguna forma, y eso incluso ha sido mi experiencia de vida, en la escuela y fuera de la escuela, tendemos a pensar en el contexto de la alimentación mexicana bajo una lógica de hacer más saludable lo que comemos. Y creo, por decirlo de otra manera, una manera muy, muy burda, estamos intentando cómo hacer más saludable la torta del Chavo. Y creo que la lógica de estos lineamientos o de esta posición del gobierno o en el ámbito internacional va más bien a pensar fuera de la caja. Es decir, y si eliminamos la torta del Chavo y empezamos a pensar en otro tipo de productos para los niños, ya les decía, si es una comida caliente, pues a lo mejor darle una sopa de haba, por ejemplo. No sé si me explico. Yo no sé esto qué tan viable sea para los colegios. Ustedes lo podrán poner en práctica en su caso o poderlo analizar. Pero sí están invitando a transformar realmente la cultura alimenticia de la población, empezando por los niños. ¿Ok? Entonces, no son alimentos que tengan esa lógica de decir, bueno, ponle más lechuga, ¿no? O cambie el jamón. Sí, pero van un poquito más para allá. Entonces, esto, para que lo tengan presente, los elementos los pueden advertir en esos dos documentos que les acabo de comentar. ¿Quiénes están implicados? Evidentemente todos. Autoridades educativas, autoridades de salud, federales y locales. Directivos de escuela, evidentemente el colegio como persona moral, los proveedores y su personal, si es que la cafetería está concesionada a un particular, digamos, ellos también están obligados, además de la obligación que tiene el colegio como tal, frente a su comunidad educativa, y también están obligados, evidentemente, en la comunidad educativa como tal, es decir, los alumnos y los padres de familia, todos tienen que cooperar pues, para que esto funcione, si no, pues no hay manera. Entonces, evidentemente las autoridades, como en cualquier otro supuesto, lo que les corresponde es aplicar los lineamientos, recibir y atender quejas, llevar a cabo labores de verificación, exhortar, capacitar, responder y eventualmente sancionar. Digamos, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, a eso se dedican las autoridades. Una parte importante que sí quiero resaltar, y creo que es importante que la tengan en consideración, porque, como ya les dije, yo creo que esto no va a llegar al punto donde todos salgan aterrorizados, porque a todos los están verificando, pero sí es importante que ustedes hagan algo al respecto y comiencen a actuar, es decir, que sean preventivos por una parte, pero que además realmente pretendan modificar sus formas de actuación, ¿ok? Y en ese sentido sí es importante que vayan creando una carpeta de cumplimiento por si algo les llega a caer de verificación. Y una parte de esa carpeta de cumplimiento es evidentemente verificar qué está pasando con tu cafetería, verificar en cómo está operando, capacitar a quien tengan que capacitar, algo como esto tendrán que tener constancia de que lo hicieron, de que están tomándose el serio un tema, pero una parte importante es preguntar a la autoridad, porque está previsto que ellos deban transformar, asesorar, capacitar y responder. Pero yo siempre les invito que así como a veces le preguntan a la SEP, oye, tengo este caso, ¿qué hago? Le planteen sus dudas a la autoridad educativa o a la autoridad de salud específicamente. Y así si algún día vienen, ustedes pueden decir, pues yo pregunté y me dijeron esto, o yo pregunté y nunca me respondieron. ¿Me explico? Pero véanse proactivos en ese sentido. Entonces les invito a que ejerzan ese derecho a preguntar
y a orientarse, porque ellos están obligados a orientarlos, ¿no? Y lo digo particularmente respecto a algunos temas que vamos a ver más adelante, que me parece que están un poco en el aire o que son casi de difícil o imposible cumplimiento. Ahora, eso por lo que hacen las autoridades y lo que ustedes pueden hacer con ellas. La segunda es, los directivos están obligados a difundir, aplicar y vigilar el cumplimiento de alimentos. Nuevamente, empiezan a marcar carpeta de cumplimiento, entonces elaboren algún mecanismo digital o físico donde ustedes informen a la comunidad educativa estos nuevos lineamientos, en qué consisten, grandes rasgos de qué se trata el tema, porque eso también les va a evidenciar que están cumpliendo con la materia, ¿ok? Capacitar, les digo, si el proveedor es propio, más bien si la cafetería es propia, tendrán ustedes que evidenciar que están cumpliendo con el tema. Y si es de un proveedor, tendrán que verificar o tendrán que acreditar que se pusieron las pilas yendo con el proveedor y diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo para cumplir con esto? Porque yo tengo que cumplir y tú también, ¿ok? Entonces, vayan verificando ese tema porque es lo que a ustedes les impone la ley en este momento. Una parte importante que deben tener en cuenta es que dicen los lineamientos que si reciben algún tipo de queja en la materia, tendrán que notificarlo a COFEPRIS. De entrada les digo que Secretaría de Salud es evidentemente un monstruo de atribuciones, ¿no? Y si alguien les cae a verificarlo, lo más seguro es que sea COFEPRIS en el ámbito federal o el equivalente estatal. Las veces que a los colegios han sido generalmente supervisados en la materia de cafeterías, quien les cae es COFEPRIS. Entonces, para que lo tengan previsto. Entonces, dice la ley que ustedes deberán remitir las quejas a COFEPRIS. Es una atribución que evidentemente está un poco rara, porque pues sería como darse un balazo en el pie. Tendrán que verlo con prudencia, tendrán que distinguir si la cafetería es propia o no, tendrán que distinguir de qué nivel fue la falta, etcétera, ¿no? Porque básicamente es, si ustedes anuncian que la cafetería está vendiendo comida chatarra, por poner un ejemplo, pues evidentemente el sancionado va a ser el de la cafetería, pero también el colegio. Entonces, bonito favor se van a estar haciendo, pero sepan que la obligación está ahí. Entonces, ya será un ejercicio de prudencia y de riesgo legal que ustedes puedan analizar, saber cómo ejercen esta atribución o no. ¿En qué medida? Pues ya les decía, los proveedores evidentemente están obligados a conocer y a dar cumplimiento al alineamiento, al anexo, normas oficiales, a todo lo que les aplica. También los proveedores deben contar con personal capacitado y certificado. Esta es una parte importante, les digo, si tienen proveedor, aprieten en la tuerca, ¿no? Los lineamientos son muy claros que ellos son responsables de manera directa y el hecho de que se sancione al proveedor no implica que no se vaya a sancionar al colegio. Entonces, ejerzan la autoridad y el poder que sus contratos les dan con el proveedor para forzarlo a que cumpla los lineamientos y a que esté capacitado y certificado su personal. La forma más fácil de hacerlo, como les dije, dado que la cafetería es un establecimiento mercantil que cumple con estándares de venta y preparación de alimentos, es que tengan el distintivo H, que muchos restaurantes ustedes lo han notado. Si cumplen con eso, van a cumplir gran parte de lo que está pidiendo los lineamientos, porque básicamente es lo mismo. Digamos, no puedes preparar comida en el suelo, ni en una cafetería escolar, ni en un restaurante, por ponerlo muy obvio, ¿me explico? Entonces, esa sería una forma de asegurar que el proveedor está cumpliendo con los estándares más o menos relevantes. Y esto tiene que ver con lo que les decía al principio de conflicto de interés, porque muchas cafeterías a veces son concesionadas a una mamá de la comunidad educativa, a la hermana del dueño, etcétera, ¿no? Gente que no puede garantizar estos estándares de calidad. Y ahí sí puede ser que empiecen a tener algún tipo de complicación. Y una parte importante que dicen los lineamientos, que es de resaltar, yo creo que de impugnarse, por eso es el problema de los proveedores, es que dice que los alimentos tendrán que ofrecerse en un precio inferior al del mercado. Pues es bastante relevante porque está fijando un tope al precio de los alimentos que se van a vender. Yo no sé esto cómo se va a cumplir, pero en pocas palabras, si ustedes llegan a encontrar que venden en el colegio un vaso de agua natural o una botella de agua natural y no está a un precio inferior al del mercado, eso sería sancionable. ¿Sí? Entonces, creo que ese tema puede llegar a dar problemas, porque sí restringe bastante la actividad mercantil de quien está operando la cafetería. Pero bueno, la norma ahí está. Y bueno, ya les decía, si incumplen los proveedores, se les podrá imponer alguna sanción, se les podrá clausurar el establecimiento, y esto no implica que el colegio, por su parte, también pueda ser sancionado. Dicen los lineamientos claramente que la entrada en vigor de los lineamientos no implica que los contratos con los proveedores se deban terminar, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y las medidas pertinentes, lo cual significa, en sentido contrario, que ustedes pueden decirle al proveedor, o cumples o te vas. ¿Ok? Entonces yo los invito, si tienen un contrato que esté en vigor con su proveedor, al momento en que entren a entrar los lineamientos en vigor, que hagan un adendum a ese contrato y les digan, a ver, tenemos nuevas reglas y necesito que te comprometas a cumplirlas. ¿Ok? Porque si no, pues básicamente están dejando el tema
a la buena de Dios y a ver si ellos quieren cumplir o no. Entonces, en términos legales, creo que eso tendrían que hacerlo. Y si el proveedor no se siente capaz de cumplirlo, yo les sugiero que le rescindan el contrato, porque si no, netamente la responsabilidad va a recaer en ustedes. La comunidad educativa, evidentemente, tiene que colaborar. Dicen que la Secretaría de Educación y Salud dará capacitaciones y sobre la materia para avisar. No sabemos si lo harán o no, pero evidentemente tienen que comunicarlo, sobre todo porque también los padres de familia tienen que cooperar con la nueva política, ¿no? Entonces, visto de esta manera, prohibiciones y sanciones. Los verbos son promover, propiciar y permitir. Promover, propiciar y permitir. La preparación, distribución, expendio o Voy a difusión de hacer unas publicidad. cosas que me faltan allá. La preparación, distribución, expendio o difusión de publicidad de alimentos y bebidas no permitidos en las escuelas. ¿Ok? Entonces, básicamente en esas conductas cabría casi todo lo que puede pasar en el contexto de una cafetería escolar. Y evidentemente, ya le decía, se podrán imponer sanciones por la autoridad de salud o por la autoridad educativa, la que caiga primero o la que quiera sancionar. Yo creo que la lógica será que la Secretaría de Educaciones sigan verificando como siempre lo han hecho y cuando vean algo de la cafetería podrán ellas emitir su propia sanción y le darán vista a Cofepris para que Cofepris luego caiga, haga su correspondiente visita y arranque un procedimiento independiente. ¿Ok? Eso es lo creo que es la lógica de lo que va a ocurrir. Y en esta parte, por lo que dicen las leyes y lo que podrán ponerse como sanción, en el caso de la autoridad educativa, un máximo de 113,000 pesos aproximadamente, y por autoridad sanitaria sí una multa que puede llegar hasta 1.800.000 pesos, y en su caso la clausura o el retiro de los reboes, etcétera, ¿no? Una cosa importante que tengo que comentarles en este punto es que, como ustedes sabrán, evidentemente se los puse desde que estaba en el tema de la Constitución. Así como los niños tienen derecho a recibir una buena educación, tienen un derecho humano a recibir una buena alimentación. Lo que esto significa es que una violación de ustedes a lo que marcan las leyes en materia alimentaria o los lineamientos automáticamente implica una violación a los derechos humanos de los niños. Por tanto, quedará a disposición de las autoridades o de los padres de familia por donde se van. Lo que quiero decir es que así como nos han llegado quejas de derechos humanos, de la CNH, o lo que sea, por violación de derechos humanos a la educación, también les podría llegar una sanción por esto. Entonces, no piensen que únicamente les puede llegar el golpe por educación o por salud, puede llegar por otro tipo de autoridades. ¿Ok? Entonces, para que tengan esa amplitud, estamos hablando del derecho humano de los niños a alimentarse sanamente. Ya esto ya se los dije, que básicamente pueden venir estas autoridades y en su momento vendrá COFEPRIS. El procedimiento de verificación no me detengo mucho porque ustedes lo tienen más que conocido, porque es el mismo para cualquier tipo de autoridad. La orden de visita, el acta de visita, el escrito de observaciones y la resolución que corresponda para ver si la solventaron bien o no. No hay mucho que hacer ahí. Entonces, en términos generales, dentro del contexto que ya les comenté de lo que creo, de dónde viene esto, qué alcance va a poder tener, qué dimensiono yo en la actuación de la autoridad sobre ese tema, y que es un tren que no tiene vuelta, evidentemente hay que hacer algo, ¿no? Entonces, sí creo que es bueno que cuenten con asesoría legal para entender de qué va el tema, para entender cómo implementarlo y también con su caso con asesoría nutrimental, porque hay cosas que evidentemente escapan a nuestra experiencia como educadores o como abogados y tendrá que un nutriólogo más o menos validarlo, ¿no? Sobre todo, les digo, en la medida en que ustedes traten de profundizar en el cumplimiento de lineamientos. Y lo más importante que yo les recomiendo como abogado para reducir su riesgo legal es que generen una carpeta de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, con independencia de eso, ya les dije, para efectos prácticos, de lo que yo les pueda transmitir de lo que dicen los lineamientos sin que vean a un nutriólogo, chéquense las guías alimentarias que ya les comentaba, que son una referencia obligada según las propios lineamientos. Están en internet, pónganle Google y los van a encontrar. Y es importante, no son para escuelas, son en general para toda la población, pero sí traen puntos muy concretos que les digo, les puede dar una lógica de lo que están diciendo. La guía está estructurada básicamente en 10 recomendaciones muy concretas. Si ven ustedes, por ejemplo, en la número 3, consumamos diariamente frijoles, lentejas o habas preparados como guisados, sopas o con verduras. ¿Ok? Esa es la recomendación en general. Y después ya hay puntos muy concretos que vamos a ver adelante. Entonces yo les decía justamente el tema es, están pensando en alimentarnos distinto, no en hacer más saludable lo que ya comemos. Si ven, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, son estos extractos de ahí, dicen, por ejemplo, en el caso de tortillas o de frijoles, utilízalas para hacer refrigerios o colaciones más nutritivos. Por ejemplo, un taco de frijol con salsa pico de gallo. ¿Qué pasaría? Creo que es lo que podría suceder, que en lugar de vender la torta, se vendiera un taco de frijol.
porque están recomendando comer frijoles. Yo no sé si esto funcionaría, no sé si los niños lo van a querer comer, no sé si los papás lo van a considerar hasta ofensivo. Ese es otro tema, me explico, pero se los pongo como ejemplo muy ilustrativo de lo que están pensando de cómo deberíamos comer. ¿Ok? Entonces, por eso decía, es un poco pensar fuera de la caja y posiblemente para eso sí necesiten algún asesor nutricional, ¿no? Que les ayude, si no a diseñar, al menos a validar sus nuevos menús. Y cómo esto van a encontrar otras cosas. Por ejemplo, acá se hablan, por ejemplo, del sándwich y dicen que en lugar de jamón o salchicha, en las tortas de sándwiches prueba ponerles queso, pollo, huevo duro, atún enlatado o también frijoles, garbanzos o habas. Entonces sí se dan cuenta que sí es lo de siempre, pero también es una perspectiva de abrirnos a nuevas posibilidades de lo que vendemos en las escuelas. Ya no hablamos de sacar la comida chatarra, estamos hablando de transformar lo que los niños están comiendo y llevarles otras nuevas opciones. Entonces, eso veanlo ahí, se los dejo nada más como ejemplo de lo que pueden encontrar en estas guías. Y los criterios nutrimentales que les decía son el anexo del acuerdo, pues sí dicen básicamente lo que les decía. Dice que deberán privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados, la lógica ya les comentaba, y que sean de la localidad o de la región, ¿no? Y evidentemente no se permitirán alimentos con leyendas, ¿no? O del sistema de etiquetado frontal. Consumo diario de frutas y verduras regionales, lo vuelven a mencionar, y de preferencia crudas y con cáscara. Entonces les decía, pasamos de lo procesado a lo natural y pasamos de lo frío a lo caliente. No se recomienda verduras y frutas enlatadas, deshidratadas o en escabeche porque ya van en camino al procesamiento. Entonces decía, volvamos al origen, ¿ok? Porque ya no es únicamente eliminar el azúcar, sino tratar de retornar a esos parámetros iniciales. Evidentemente se repite que no habrá azúcares añadidos, cereales de caja, ¿no? Cosas que ya no pasan, pues, ¿no? Pero el Fruity Loops o Choco Crispies, evidentemente ya hace mucho que sabemos que no deben estar en las escuelas, pero bueno, lo siguen repitiendo porque es una necesidad dejarlo claro. Pero se habla entonces de promover el papa, el camote, la yuca, etcétera, una amplia variedad de leguminosas, chícharos, lentejas, avena. Yo no sé si, por ejemplo, valdría que un niño comprara un plato de avena en lugar de un sándwich de jamón, ¿no? Es caliente y vuelve a lo natural. Entonces, yo no sé si esas cosas funcionarían, pero tengan presente que para allá va el tema, ¿ok? Yo no sé en qué medida se puede implementar en México o no. Fijo el gobierno de México que van muy avanzados, cosa que yo dudo bastante, porque aparte fue un informe que dieron sustentándose fundamentalmente en la educación pública. Entonces, veo muy complicado que estén transitando hacia allá, pero esa es la intención, ¿ok? Los lácteos, evidentemente, que no sean con grasas, que no sean con edulcorantes, que sea leche descremada, etcétera, ¿no? Esto es lo que marcan los lineamientos en su anexo, evitar grasas saturadas y una parte importante evidentemente es reiterar que se debe ofrecer el agua de preferencia sin edulcorante y sin ningún saborizante como medio de hidratación. Y este sí es uno de los puntos en los que me detengo porque también cuando me ha tocado defender a colegios por sanciones impuestas en materia de cafetería, casi siempre les imponen una sanción, alguna consideración por la disponibilidad del agua, justamente por por la norma oficial de bebederos. La norma oficial es muy específica, entonces le regula incluso, por ejemplo, cuántos bebederos deben tener de acuerdo a su comunidad escolar, cada cuándo deben sanitizarlo, o incluso que si tienen alumnos con algún tipo de discapacidad deben tener un bebedero para personas con discapacidad. Y me parece a mí en mi experiencia que muchos colegios no le han puesto suficiente atención a esa norma oficial mexicana y por ahí sí me ha tocado ver sanciones al respecto. Entonces, pongan atención al tema del agua, entre todo lo que les acabo de comentar, porque el de fácil cumplimiento, relativamente hablando, es lo primero que van a observar, ¿no? Y ya. Hay normas muy específicas como la que ven ustedes ahorita, ¿no? Que el ayuno de los niños no debe ser mayor de 4 horas y algunas que son, les decía, francamente difíciles de comprender, difíciles de cumplir, difíciles de verificar y difíciles de sancionar, como que el refrigerio deba cubrir el 5% de la recomendación de energía y nutrimentos, ¿no? Estas normas ya estaban en lineamientos previos y evidentemente nunca dieron liberar ningún tipo de sanción porque desde mi punto de vista son francamente absurdas, porque parten de la lógica de que el niño está bien alimentado en su casa en la mañana, al mediodía y en la noche, y entonces el complemento de su refrigerio en escolar pues complementa todo lo demás, cuando esto evidentemente no sucede así, y no hay forma de acreditar que lo que le dan, pero también llegan a ser algunas aberraciones como por ejemplo distinguir que el proveedor deberá ofrecer porciones diferenciadas dependiendo de la edad del niño. De tal forma que si van a vender una bolsita de habas, ¿no? O un taco de frijol, tendrán que tener una versión de un taquito si es de preescolar, dos taquitos si es de quinto de primaria, tres tacos si es de secundaria, ¿me explico? Y tendrán que ofrecerlos dependiendo de quién se los pida.
cosa que también es un poco fuera de lógica y de sentido, pero bueno, los lineamientos lo marcan en ese sentido, tratando de ser muy precisos respecto de que lo que cada niño debe comer en cuanto a la ingesta de calorías y de energía, ¿no? Pues la idea está bien, la práctica es básicamente, creo yo, bastante de cumplir, pero bueno, ahí está, sepan que las normas están ahí y también sepan que los lineamientos claramente dicen que los refrigerios escolares traídos desde casa deben cumplir con esos parámetros, cosa que también creo que les va a meter en bastante problemas. Ya bastante tienen con los casos de las mamás que les mandan lonches inadecuados a los niños, ¿no? Y que hay que estar revisando y diciendo, oiga señora, por favor, no le mande esto al niño, ya quedamos que etcétera. Suficientemente tienen con eso como para que ahora les pongan un régimen más estricto y pues no haya mamá que vaya o papá que lo vaya a poder cumplir de esta manera, ¿no? Entonces también es una norma que tendrán ustedes que ir capoteando, ¿no? Depende con su comunidad. Por eso es importante que comuniquen los lineamientos para que al menos quede constancia de que sí lo hicieron saber y que pidieron que se cumplan. Ya veremos qué tanto se cumple en cada caso, ¿no? Pero la norma ahí está. Y después hay también criterios de higiene que ya les comentaba. La verdad es que muchos son reiterativos, y algunos son básicos y de sentido común, como lavarse las manos. Pero bueno, entiendan que ahí están. Y también es importante porque ya les dije, yo he visto dos temas grandes en procedimiento de sanción contra colegios por la cafetería. Uno, el agua y su disponibilidad, suficiencia, limpieza, etcétera. Y la segunda es higiene, ¿no? Porque les digo, es lo que más se ve, lo que más fácil de advertir. Entonces, sí, cosas como, por ejemplo, que cae el supervisor y en ese preciso momento estaban haciendo una torta de jamón y la persona dejó el topper con el jamón afuera del refri y el supervisor dice, eso tendría que estar en el refri. Pues te lo observo y te lo sanciono. O el trapo con el que estás cortando el jamón, ese, digo, el cuchillo, ese mismo cuchillo con el que cortas la naranja, eso es antihigiénico, ¿no? Cosas por ese tipo es por los que lo llegan a sancionar. Y eso se repite aquí. Son procedimientos que garantizan la higiene en la preparación y venta de los alimentos. Entonces, a esas dos cosas que ya les han puesto atención las autoridades, que tienen más o menos experiencia en observarlas, porque son de simple vista, no necesitan medir nada, no hace falta medir calorías, no hace falta pesar, es a las que se cojan, se van primero, ¿no? Entonces, pongan atención a eso y ya les dije, por lo de higiene, que se certifique su proveedor, o certifíquense ustedes si operan ustedes la cafetería, y eso les va a dejar básicamente blindados en lo que tiene que ver con la higiene. Revisen la disponibilidad del agua y yo les diría en principio tienen una base sólida para avanzar hacia lo demás. ¿Cómo preparamos? Y después ya es qué estamos preparando y qué estamos vendiendo. Y ahí podrán avanzar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su, etcétera, a su circunstancia particular. Porque les digo, por aquí empiezan y van a empezar a apretar hacia lo más. Entonces, si ustedes me dicen, yo tengo la capacidad de cambiar mi menú y meter tacos de frijol con panela o etcétera, porque ya me dijo el nutriólogo que sí, voy a vender, háganlo, perfecto. Eso es lo que se les pide. Pero creo que muchos van a tener esta complicación de llegar hasta allá. Pues empiecen con lo básico, ¿ok? Porque creo que por ahí van a empezar también las autoridades si es que realmente en cierto momento intentan aplicar esta nueva normativa. Ok, entonces ya les decía, está la lógica de la limpieza, pues evidentemente lavar verduras, frutas, etcétera, ¿no? Que los trapos estén limpios, no vender alimento con caducidad vencida, no toser sobre los alimentos. Les digo, aquí no tiene mucho, no están descubriendo el agua aquí en realidad, ¿no? Eh, Hay normas, por ejemplo, que establecen a qué temperatura interna de cocción deben hacerse los alimentos. Les digo que eso es un absurdo. ¿Quién lo va a poder comprobar? ¿Y cómo van a poder comprobarnos que lo hicimos mal? ¿Me explico? Entonces son normas que creo que no tienen ningún sentido, pero sí está regulado, ¿no? Lo pueden ustedes ver ahí. Y también está regulado, por ejemplo, la temperatura en la que la deben ofertar, ¿no? Entonces tienen, como se acuerdan los tacos de carnitas que ponían un foco para que se mantuviera la temperatura, casi quieren que hagamos eso. Pero si ven un arroz con leche, entonces que esté en una plataforma refrigerada para que se mantenga fresco. No tienen pies ni cabeza, yo les diría, por esas ni se preocupen, porque casi cualquier verificación y sanción que les impongan en términos legales será bastante defendible, ¿no? Hay normas como esta que les subrayé aquí abajo, que dice, por ejemplo, que si no se acaban los insumos, tendrán que guardarlos en un recipiente, en un lugar fresco y seco, tapado e identificado con etiqueta. Entonces, poner el nombre y fecha de elaboración. Pues van a tener ustedes sus toppers en el refrigerador diciendo frijoles que se elaboraron el martes 25 y que vencen el 28, ¿no? Cosa que no lo he visto, no creo que tenga mucho sentido, pero bueno, si lo pueden hacer, pues avancen por allá. Ya les dije, cumplan, evidentemente, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y pues ya los criterios operativos, que es básicamente lo que hacen, pues evidentemente ya les decía, los envasados o preciados que ya vengan con sellos están prohibidos.
y los que estén, ya decía, básicamente a granel, ¿no? Cuyos ingredientes sean de procesamiento industrial. Y aquí el tema con los alimentos a granel, yo lo he visto un incremento importante en las cafeterías escolares, evidentemente por el costo, ¿no? Porque para quien vende es mucho más barato comprar así. El problema es que evidentemente no puedes tener ningún control sobre el origen o sobre el proceso de fabricación, ¿no? Y eso es lo que están intentando de contener. Entonces yo les diría, si pueden evitar que vendan productos que sean extraídos o comprados a granel, mejor de entrada, ¿no? Porque no van a tener forma de acreditar su conformación nutricional. Y eso de entrada ya es un problema como tal en términos de los lineamientos. Ya le decía, prohibir los alimentos que tengan bajo contenido nutricional. Lo decía, asegurar un bajo contenido de grasas, sales, azúcares. Se deberán ofrecer preparaciones con tamaño de porciones acorde al grupo de edad, ya se los había comentado. Eso lo dicen tal cual los lineamientos, anexos con qué porción deben tener y ya el tema de recibir capacitación y verificación. Aquí está, justamente aquí, lo puse para que ustedes lo puedan ver si no lo habían leído, pero si se dan cuenta, especifica justamente por grupo de edad básico, preescolar, primaria, ¿no? Requerimientos de día, de energía y lo que supuestamente le aporta el desayuno, y aquí está lo que le aportaría el refrigerio. Entonces, básicamente lo que el niño tendría que comer en el recreo, pues sería esto, de acuerdo a su grado de edad, entonces, por tanto, lo que usted le den tendría que estar en este margen, ¿no? Entonces, le digo, si va el niño de preescolar y quiere que le vendan una porción que realmente corresponde al de secundaria, pues tendrían que decirle, no, a ti te toca el taquito chiquito, ¿no? Por decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Entonces, los lineamientos también trae, le di algunas ideas que tampoco no son el agua tibia, les decía, vender fruta fresca, ¿no? Regional, ya les decía el énfasis que están poniéndole, y que vendas, por ejemplo, melón, piña, sandía, pues son cosas que ya ustedes ya vienen haciendo, que vendan zanahoria, jícama, pues ya está también ahí, ¿no? Entonces, hay cosas que ustedes sabrán en qué medida venían cumpliendo con esos parámetros y en qué medida pueden cumplir un poquito más, pero no estén diciendo nada nuevo. Entonces, les reitero, y por eso comencé con el tema de allá, esto no es el agua tibia de la alimentación escolar, ¿no? No implica un cambio de lo que ha venido haciendo, implica una intensificación, quizá, implica dar más dientes a la autoridad, quizá, y creo que la motivación está fundamentalmente en poder salir al escenario internacional y decir, estamos trabajando en la materia, ¿no? Que tanto, yo creo que muy poco, más que repitiendo o ahora sí que recalentando lo que habían cocinado en los lineamientos anteriores, ¿no? Pero no se advierte nada esencialmente desde mi punto de vista distinto. Pero sí esa tónica que les comenté y les digo, está plasmada desde el origen de donde viene. Pasemos de lo frío a lo caliente y pasemos del ultraprocesado a lo natural y preferentemente regional. Ese es el principio en el que estamos. Entonces, pues es básicamente lo que yo les puedo transmitir sobre los lineamientos. Espero, en este contexto en particular en el que estamos, que piensen al final y me digan, es que licenciado, es que no me dijo nada nuevo, porque eso es justamente lo que yo quería hacer. Porque como se los comenté al principio, creo que hubo mucho tema de boom, ¿no? Y salen a espantarlos como nos han pasado con muchos otros temas, y creo que hay que dimensionarlo en esta perspectiva. Evidentemente es mi opinión de lo que yo he visto en el escenario internacional, lo que está pasando en el tema de alimentos escolares, de cómo he visto que actúan las autoridades en este país, de qué tantas normas, porque para ustedes, y esto también es importante que se lo diga, para ustedes esta es la norma que aplica a las escuelas ahorita, son los nuevos lineamientos. Para mí como abogado son unos lineamientos entre muchos otros que están pasando. Entonces la industria hotelera está aplicando otros, la industria restaurantera, me explico. Entonces cuando yo lo veo de esta perspectiva digo, no tienen manos para todo. ¿Me explico? Cuando ustedes la ven de la perspectiva, ustedes es que vienen contra nosotros. Entonces, la intención de mi charla era un poco decirles de dónde viene, hacia dónde va, qué alcance tiene, cómo percibo yo que va a suceder y darles algunas tónicas generales de cumplimiento básico para que a partir de esa posición cada uno pueda ir avanzando en la medida en la que más pueda, ¿no? Porque si es cierto, es un tema que no va a regresar, no va a desaparecer. Entonces, avancen. Entonces, si los dejé con la idea de decir, licenciado, pues no, quedamos igual, pues yo básicamente la lógica de la charla es decirles, creo que están más o menos igual. No se espanten, tengan conciencia, tengan conocimiento, pero vayan avanzando. Esa es mi opinión. Entonces, aquí me detengo. Ujú. Ana, no sé si Muchas usted gracias. quiera dirigir Sí, las claro que preguntas. sí. Claro que sí, yo le ayudo a gestionar porque, bueno, obviamente ya empiezan las preguntas en el chat. De entrada, bueno, quienes han preguntado
porque efectivamente, pues, este es un espacio formativo y qué bueno que les esté resultando útil esta parte de la presentación y de la información siempre tan sintética y oportuna que nos ofrece el licenciado Jesús. Les estamos colocando el enlace del canal de YouTube de la CENEP para que por favor se suscriban, activen las notificaciones porque va a estar disponible el video para que ustedes lo puedan reproducir cuantas veces lo necesiten con el personal que necesiten. Entonces, por favor, de suyo pueden ir entrando, también pueden seguir nuestras redes sociales para que estén enterados siempre como eventos de este estilo, ¿no? Que es para abonar y para ayudar. Entonces, bueno, de suyo vamos a recuperar, sobre todo entendemos que la norma está aplicando a la producción de alimentos y a ofrecerlos. Y hay algunas preguntas, licenciado, que tienen que ver con eventos escolares, no solamente el día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando hay kermés, festejos, que obviamente es cultural en nuestras organizaciones, el que también ofrezcamos alimentos. Entonces, la pregunta está en ese sentido de si también va a aplicar en los eventos de esta naturaleza. Adelante, licenciado. Sí, yo creo que sí. No, como decía, los verbos son muy amplios. Uh El -huh. permitir, el preparar, sí. Miren, la lógica es lo que les decía hace rato. No lo encuadren en una lógica de qué le damos a los niños. Lo que está intentando hacer el gobierno es cómo reeducar a todos los mexicanos en el buen comer. Y eso no tiene pausas. Entonces no es como cuando hacemos dieta, no es como decir, desayuné muy light para echarme el pambazo en la noche. ¿Me explico? Entonces, el tema es que los niños entiendan que comerse un pambazo está mal porque está lleno de grasa y que empiecen a pensar y a preferir otro tipo de comidas. Esto, hay que decirlo también, pues evidentemente choca con nuestra idiosincrasia cultural, con muchas tradiciones. Ya me imagino sus festejos de 16 de septiembre con puras jícamas y pepinos, pues nadie va a querer ir, lo comprendo así, ¿no? Pero sí vean la perspectiva de que hacia dónde estamos intentando llegar o hacia dónde están queriendo llevar esta transformación en el sistema alimentario. Entonces, los lineamientos están hechos para regir cualquier alimento que los niños consuman en el entorno escolar, en cualquier momento, en la mañana o en la tarde que estén en sus talleres o eventualmente en los eventos. Ya les decía yo, y para quienes lo quieran ver de esta manera, miren, hay dos perspectivas, y esto siempre pasa cuando hay prohibiciones. La gente siempre se pregunta, es preguntando, ¿pero dónde está la línea, licenciado? Dígame para pararme exactamente un pasito atrás, ¿no? Y creo que más bien lo que estoy tratando de incentivarlos, como es mi tendencia a hacerlo con los colegios, es evitemos los problemas, cambiemos hacia mejores prácticas. La actividad educativa ya está bastante complejizada por diferentes escenarios, por diferentes vertientes, ¿no? Entonces tratemos de avanzar pasito a pasito en la medida de lo posible, en lugar de estar pensando en fenómenos de resistencia, ¿no? Yo creo que estos lineamientos, de entre todos los que han pasado, o que aplican a las escuelas, a mí creo que lo que tiene que ver con bullying y lo que tiene que ver con la alimentación escolar, realmente el país lo necesita. Entonces creo que más bien es un tema de ponernos la voluntad de decir, pues intentemos hasta donde más podamos. Entonces, si saco los pambazos, a lo mejor sí puedo poner tostadas de frijol con crema y pico de gallo, ¿no? Y sonará más o menos mexicano, ¿no? Pero sí, pero bueno, ya me estoy metiendo en opiniones muy personales. Sí aplican, están hechos para cualquier consumo alimenticio que tengan los niños en el entorno escolar, entiéndase, cualquier parte de la escuela, a cualquier hora, con cualquier pretexto. Incluso les digo, incluso pretenden que la comida que venga de las casas también esté ahí contemplada esta normativa. Exactamente. Hay algunas preguntas, voy a unirlas con lo que nos acaba de orientar. Si le vemos el sentido formativo de la norma, sabemos que hay también trasfondos, ¿no? Pero bueno, tratando de centrarnos en la parte formativa, no sé si la respuesta a varias de las preguntas como si se puede hacer uso de azúcar morena, bueno, como especificidades de los alimentos, usted mencionó en su presentación que era importante tener una alianza con un dietólogo, ¿no? Un nutriólogo. Entonces, no sé si responda a esas preguntas este punto, licenciado. Sí, como les decía,
la azúcar refinada es azúcar procesada, ¿no? Entonces, ese es el tema. El tema es cualquier producto que ustedes adquieran que ya pase por algún proceso para su conservación, para añadirle sabor, para quitarle algo, etcétera, ya está en una fase de proceso de industrialización. Y mientras más procesos pasen, más prohibido está. Entonces, yo les sugeriría que sí, traten en la medida de posible de volver a cualquier alimento que no pase por ningún proceso de este tipo, en la medida de lo posible, ¿no? Pues si es la leche, que no tenga azúcar añadido, que no tenga sabor. Si venden agua, yo se los pongo de esta manera y les digo, entiendo que así funciona. Yo no sé qué tan fácil va a ser que de pronto lleguen los niños a la cafetería y no encuentren nada más que botellas de agua natural. Pero si ustedes están en su voluntad de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Simplemente eliminen de rajatabla las aguas de Jamaica, se acabaron, o el agua de tamarindo, porque a los niños no les va a gustar el agua de tamarindo sin sabor. Entonces, aquí no se venden más que agua natural y punto. Entiendan que eso es lo que se va a tomar en ese colegio y vámonos por ahí, ¿no? Entonces, creo que es lo que tendrían que empezar a hacer si realmente quieren colaborar con este tema y evitarse las complicaciones. Pero si quieren jugar con los límites, pues las normas es muy claro en el sentido de decir eh, azúcares añadidos, no, grasas saturadas, no, alimentos procesados tampoco, alimentos a granel tampoco, o los alimentos que se hagan en casa, que aparentemente esa frase nos gusta, es que son caseros, pero que utilizan estos alimentos, entonces viene lo mismo, ¿no? Le pones el aceite, las papitas, etcétera, ¿no? Pero sí les recomiendo yo, Claro. no tanto por un tema de que ustedes no lo puedan hacer, porque no dejo de ser abogado, y mi perspectiva, como se lo he dicho, es incurran en buenas prácticas en la medida de lo posible, pero si no, váyanse previendo. Entonces, sí sería bueno que si ustedes pueden, se contraten el servicio de un nutriólogo, al menos como una consultoría, donde usted conste que usted le preguntaba a un especialista en la materia, le dicen, oye, ¿cómo ves mi menú? Aquí está. Cumple con los lineamientos y que les dé una constancia donde diga, está bien. Creo que es un trámite que lo pueden conseguir a un precio razonable y que los va a colocar en una posición de más o menos seguridad para que no vengan a sorpresa y decir, no, pues yo no hice, yo lo hice a mi manera ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que esa es una buena práctica que yo les recomendaría como abogados, ¿no? Es decir, vayan armando su expediente de cumplimiento. Pero sí, y tampoco no sé, digo, es decir, desafortunadamente yo no soy experto en nutrición, soy experto en comer mal, y es justamente lo que están queriendo cambiar aquí, ¿no? Entonces mejor pregúntenle a quien sabe dónde está ese límite, ¿no? Claro. Bueno, nuevamente reiterar que la presentación como tal va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Recuerden, bueno, les hemos colocado en el chat y si no, se los volvemos a colocar el enlace para que se suscriban y activen la notificación. En este momento no lo podríamos enviar directamente al webinar porque se está grabando. Entonces, en cuanto concluya la sesión el día de hoy, mi compañero de comunicación CENEP va a disponerlo. De antemano agradecemos pues la preocupación y ocupación por tener estos elementos. Entonces, bueno, ese va a ser el medio en el que ustedes van a poder acceder. Hay varias preguntas, están muy diversas. Voy a tratar de sintetizarlas. Nuevamente, apelando a la parte formativa, bueno, obviamente mencionan, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con los alimentos que vienen de casa? ¿Qué papel debería tener la escuela? En otro escenario es si los profesores, ¿no? Bueno, creo que ya con el énfasis que nos hace del modelado, ¿verdad? Que es una cuestión formativa, pero bueno, ¿qué pasa cuando los profesores también exigen un tipo de alimento? No, no vamos a darle publicidad a ninguno, pero bueno, alimento, bebida, ¿qué pasa con los que están fuera del plantel? Es decir, aquellos que la escuela no puede regular o bien en bueno, otro tema tiene que ver con cómo resolverlo con los que tienen un contrato, con los que llevan las cafeterías, las tiendas. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos resolver, ¿no? Esta parte que, pues, por momentos saldrá de las posibilidades de regulación de la escuela. Sí, bueno, son varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. Sí, evidentemente los lineamientos tratan de cambiarnos a todos y los más responsables somos los adultos. Estamos enseñando y ustedes ya no saben que se educa con el ejemplo. Entonces, yo sí les sugiero que establezcan, saben, ustedes, los colegios que lo tengan desarrollado y los que no lo tengan, a ver si no me pierdo, pero es muy importante que los colegios, y es una de las cosas que a mí me gusta repetirles siempre, tienen que empezar a operar, sobre todo cuando tienen cierta experiencia o cierta
presencia ya en la sociedad. Tienen que empezar a operar con unas lógicas empresariales, aunque muchos no sean empresas, ¿no? Pero con unas lógicas distintas. Y una de esas lógicas es crear políticas generales de actuación. Cuando se tienen una política, no hace falta, no es suficiente tener una aviso de privacidad, necesitan tener una política de protección de datos personales, por ejemplo. Y deben tener una política de calidad y tienen que tener unas políticas de diferente índole. Yo les sugeriría que elaboren una política nutricional para su comunidad educativa. Y en esa política tendrán que incluir al profesorado, ¿no? Entonces, evidentemente somos adultos y nadie nos puede decir qué comer. Incluso alguien podría impugnar esta norma diciéndole, tú gobierno, tú no me digas, si yo me quiero morir de diabetes es mi problema, es mi vida. Y sería un buen caso jurídico para plantear en los tribunales que un adulto dijera eso. Pero aquí estamos hablando de los niños y estamos hablando de niños a los que educan los adultos. Entonces sí me parece que ustedes como colegios directivos tendrían que forzar a los profesores para que no enseñen mal. Porque así como les enseñan a que el profesor no diga groserías en la escuela, también tienen que enseñar por qué, porque los niños lo van a ver y lo van a aprender. También es lo mismo. No comas mal en la escuela porque los niños lo van a ver y lo van a aprender. Sobre todo los profesores que ahora es muy dado que coman con los chicos porque es la forma en que hacen sus guardias. Entonces ya bonito se va a ver todos los niños sentados ahí, comiendo saludable y el profesor sacando sus garnachas ahí, ¿no? Entonces es parte de este impulso transformacional que están buscando los lineamientos. Entonces creo que esa será una parte importante que sí sujetaran al profesorado, que les prohibieran, ¿no? Al menos ingerirlos enfrente de los alumnos. Si tienen ellos su comedor aparte y van y cierran la puerta y se comen ahí sus, está bien, pero no pueden dar el ejemplo indebido. Creo que es la lógica en la que hay que leer el tema. Ahora, lo que pasa con la comida que viene de casa. Ya les comenté, los lineamientos son claros en decir que los padres de familia deben cumplir los estándares de los lineamientos, cosa que va a ser un problema porque evidentemente el padre de familia va a decir, a mí nadie me dice lo que debo de comer. Y les digo que jurídicamente es debatible, ¿no? Y además el padre de familia también puede decir, y yo a mi hijo lo alimento como yo quiero, ¿no? Entonces, que también es cierto, es su responsabilidad la nutrición de sus hijos, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es de lo que los niños pueden consumir en la escuela y sobre eso ustedes sí tienen que acaparar la autoridad. Pues así como ustedes le reclaman a las mamás de preescolar, oiga señora, no le mande uvas porque no es se nos atraganta, ¿no? Pues lo mismo aquí, oiga señora, esto no, esto ya lo vienen haciendo ustedes, ¿no? Cuando definen sus menús, oiga, pues cumpla el menú porque hoy no le tocaba esto y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma es el camino ya andado, ¿no? ¿Qué tan rígidos tendrán que ser? Dependerá de cada caso. Hay comunidades educativas bastante cumplidoras, ¿no? Donde habrá dos o tres familias que no, y entonces ustedes tendrán que ir ponderando como lo han venido haciendo hasta ahorita, qué tanto le exigen a la mamá o no. Si ustedes me lo preguntan, yo lo que creo que sería una buena práctica en algunos casos sí es retirarle el lunch indebido al niño y a lo mejor establecer, se me ocurre una política donde pudieran decirle a los papás, en el caso de que un niño no traiga el lunch adecuado, se le va a retirar y se le va a dar un lunch correspondiente que preparan en la cafetería y se le va a cargar el correspondiente costo. A mí se me ocurre algo así. Tendría que estar en su reglamento y tendría que estar en su contrato, ¿no? Pero mecanismos para llevarlos hacia allá está, ¿no? Eh, es también, les decía, un tema de prudencia. Hay Sin veces duda. que supongo que las familias no pueden cumplir y a lo imposible nadie está obligado, ¿no? Por circunstancias de vida, por circunstancias de precio. La comida mala es la más barata. Hay un incentivo ahí perverso para eso. Entonces también tienen que leer esto en la perspectiva de la situación del país, como les digo, y vuelvo a traer la colación y perdón que me insista, esto no es Dinamarca, ¿no? Entonces, los papás, muchas familias se alimentan como pueden. En Chiapas es más barato comprar una coca que comprar una botella de agua natural, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto me lleva a la otra pregunta. Los lineamientos son claros en el sentido de indicar que ustedes tendrán que denunciar cuando afuera de la escuela existan personas vendiendo alimentos indebidos. Obviamente, estos lineamientos, como mucha de la normatividad en materia educativa, están pensados para la escuela pública, ¿no? Porque ahí es donde están el mayor número de problemas, evidentemente, y son la mayor cantidad de escuelas, etcétera, ¿no? Pues evidentemente todos estamos sabiendo que muchos en sus colegios pues tendrán su carrusel y los niños llegan en coche y se van en coche, ¿no? No les da tiempo de bajarse. Están pensados en los niños que están de la escuela pública y que está el signo de los raspados azucarados afuera y las papitas a todo, la grasa que dan y la mesa con los dulces. En eso están pensados, ¿no? Sé que en algunas escuelas ustedes también lo sabrán,
y habrá niños que salgan caminando y sí lo consuman. Creo que es lo de menos, pero puede ocurrir. Y aquí también se lo dijo la prudencia. Las normas dicen que ustedes tendrán que denunciarlos para que sean retirados o incluso sancionados. Se lo dijo la prudencia porque yo cuando vi esta norma no pude dejar de pensar que esta es la realidad de nuestro país. Y hay gente que eso es su negocio de vida, ¿no? Yo no sé dónde está el equilibrio, qué tanto podemos privarlos de eso, mandarlos a que vendan a otro lado, no lo sé, ¿no? No tengo la respuesta para eso. Sepan que la norma ahí está, sepan que podrían denunciarlos, ya ustedes lo valorarán en cada caso, si procede o no, o cuál es el daño menor, ¿no? Creo que para ustedes les digo, creo que es el menor de los problemas porque la mayoría de esos niños llegan acompañados en 4 llantas y se van así. Y además, también es una cosa importante, hay muchas normas en términos de acoso, por ejemplo, donde la autoridad en su incapacidad de proteger a los niños está poniendo en los colegios cargas para que se responsabilicen de lo que pasa incluso fuera de las instalaciones. Y en algunos casos los que han escuchado, me han escuchado a capacitar sobre temas de bullying, sabrán que yo les he dicho, eso está bien. Y no porque el colegio tenga que asumir lo que pasa, por ejemplo, en el bullying cibernético del domingo en la noche, sino porque lo que pasa, haciéndose cargo de eso, se va a evitar problemas en lo que pasa en el colegio. Entonces, ahí sí hay una justificación para que el colegio diga, es mi responsabilidad el bullying cibernético que hacen los niños en Instagram. En este caso no. Creo que si en este caso el niño sale de la escuela y la mamá le quiere comprar las papitas grasosas, allí sí el colegio dice, es su problema, señora. Yo me hago cargo de lo que hace mientras está bajo mi responsabilidad. Pues yo creo que mi tendencia a decirles, dejen lo que pase puertas de la escuela, en lo que tiene que ver con la alimentación, a cargo de los papás. Y esa norma, ignórenla. Pero les digo, ahí ustedes lo sabrán. Y creo que eran unas preguntas, ¿verdad? Espero haber respondido las 3 o 4 que eran. Sí, 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 muy, muy claro. Bueno, ayudando un poco a abonar, ¿verdad?, al sentido de esta charla y sus alcances, porque sin duda un webinar nunca será suficiente, ¿verdad? Pero bueno, les hemos colocado ya la dirección de nuestro canal de YouTube, en donde podrán volver a ver esta sesión. También les acabamos de publicar en el chat el diario oficial, bueno, el acuerdo que se publica, porque efectivamente creo que a lo mejor si retomamos, vamos a pensar en una ruta de atención y obviamente de resolución ante esta nueva ley, ¿no? Pensemos en que primero necesitaríamos conocer la norma, ¿no? Ya si vamos escuchando, pero es importante que nos dirijamos al acuerdo, ya lo tienen ahorita en el chat, lo pueden descargar, si no, ya saben, lo pueden buscar, acuerdo 3009-2024, y bueno, me parece, ¿no? Ayudando, abonando a hacer una ruta sería, leámosla, revisemos, también asesórense con abogados. Bueno, en nuestro caso, pues les ofrecemos el contacto, no sé, abogado, si tenga inconveniente en darnos para dejarlo en chat o que se quede grabado, pues sus números, sus datos de contacto para que a quien le interese acercarse con usted, pero sabemos cada escuela tiene su bufete de abogado, digo, les damos una opción, ustedes ya lo escucharon, ya lo conocieron, si les da esta confianza de acercarse, bueno, pues adelante, ¿no? Es alguien que es cercano a nuestra organización y que sabemos de la calidad humana y profesional del licenciado. Y bueno, pues si ya tenemos esta asesoría, ya vimos que es por un lado lo legal, pero también la importancia de acercarse a los profesionales de la nutrición y tal vez en conjunto hacer una estrategia. Sabemos que hay cuestiones que van a salir de la mano de la escuela, como los que ya han planteado en el chat, pues que las propias familias, ¿no? Efectivamente será gradual, ¿no? Ya el hecho de que una ley se publica en el diario oficial es que ya está en vigor, digamos, que a lo mejor tardará en bajar la reglamentación, pero ya está en vigor. Entonces, bueno, cuando preguntaban para cuándo, pues ya, ya está. Entonces, bueno, finalmente el que en los colegiados, en los colegiados directivos lo puedan ir revisando para tomar decisiones. Han puesto varios ejemplos. Hay que trabajar con mesas directivas de padres de familia. Necesitamos hacer conciencia. Creo que el tomar una postura
va a ser importante porque ahí va a caber la prudencia, va a caber el pensamiento crítico que nos permita también identificar hasta dónde vamos a poder llegar, cómo reaccionar de manera formativa y hasta dónde decir esto ya no me corresponde, ¿no? Pero bueno, siempre de la mano de las asesorías de los bufetes de abogados, de los nutriólogos, y bueno, pues al final hay mucho que revisar. Creo que varios comentarios destacaban la cultura de esta carpeta de cumplimiento. Algo que fue significativo, si me permite el licenciado, y solo con la intención de hacer síntesis de su presentación, nos refirió que es importante que tengamos nuestras evidencias. Si estos lugares en donde ofrecemos o están concesionados, porque también tendrían que revisar estos acuerdos que tienen con los concertados, ¿no? Quienes están teniendo pues este vínculo de digamos, actividad económica con la escuela, entonces habrá que revisar desde sus documentos institucionales, llámenles contratos, reglamentos, o sea, es como una estrategia muy amplia, que no nada más se va a terminar con el que cambiemos los alimentos o la forma en que los preparamos, ¿no? Entonces, sé que tendríamos mucho que seguir pues profundizando, hay que darle también su tiempo para reposar la información, pero bueno, ya de suyo les están orientando. Gracias, licenciado, por la paciencia también, porque bueno, sabemos que es un torbellino de información, pero que nos Muchas va dando gracias, ¿eh? luz, ¿verdad? Para Sale. que tengamos la posibilidad de seguir como repensando y tomando decisiones. No sé si quisiera hacer algún comentario final, abogado, para ir dando cierre a este espacio. Una muy breve y una reiteración porque me parece importante. Creo que los colegios, y aparte, además hoy más que nunca por lo que está pasando con el Poder Judicial, pero en general, creo que los colegios deben transitar, dejen de buscar abogados que los defiendan y empiecen a buscar abogados que los ayuden a operar mejor. Allí está lo que los va a fortalecer en cualquier temática de problemática, y esa es una de ellas, la salud, la otra es bullying y la otra es seguridad estructural. Entonces trabajen en mejorar sus prácticas sobre eso. Ah, y la cuarta que viene en boga también, la situación fiscal. Entonces, si están flaqueando por alguno de esos cuatro temas, por ahí trabajen, ¿no? Entonces, inviertan más en la prevención, inviertan más en mejorar sus prácticas y creo que van a avanzar bien, pero sí pongan la atención. Entonces, solamente eso, ya puse mis números, digo, mi correo electrónico, para quien guste contactarme. Y pues, bueno, hermana, a CENEP y a todos los que están aquí, que algunos ya los conozco, les agradezco otra vez su tiempo y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas abogado. gracias. Jesús@González con zperales.com para quienes vean esta transmisión en diferido. También ya le ofrecen conferencias en los colegios, entonces bueno, contáctense con el licenciado para que pues bueno, puedan resolver este tema y si mi compañero de comunicación me apoya para darle la palabra a la hermana y agradecerle la intervención al licenciado. Pues, abogado, yo le agradezco muchísimo la interpretación de la ley y todo lo que nos fue clarificando. Este sentido del tema de la salud, bueno, me parece que nos cambia un poquito el chip de la prohibición a algo mejor, ¿no? Que al final, pues nosotros también estamos cuidando personas y tenemos a nuestro cargo personas y personas que queremos que tengan salud no solamente física, salud espiritual, salud psicológica y en este caso pues la salud que le puede proporcionar el alimento. Entonces yo le agradezco la claridad con la que nos presentó este tema de la ley. Comparto con Ana Laura que hay mucho más que ahondar, pero bueno, pues está abierta la posibilidad de que ya los colegios podamos acercarnos a usted para, bueno, pues afinar detalles o hacer puntualizaciones según de nuestras necesidades. Pero bueno, pues yo en nombre de la Confederación y de todos los colegios federados y los que afiliados y no afiliados que hoy estuvimos en esta tarde compartiendo con usted, pues le agradezco mucho su atención y bueno, pues me parece que fue muy productivo y bueno, pues seguramente tendremos algún otro momento para pedirle
bueno, pues ya en base a la ley ir profundizando algún detalle más que me parece que tendríamos que tener una segunda parte, ¿no? Pero yo le agradezco mucho el tiempo y este espacio formativo que estoy segura que nos dio mucha luz a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, ya me despido. Nada más una cosa que voy a decirle. Yo trabajo con escuelas porque yo sí creo que ustedes, con el trabajo que hacen, son la esperanza de este país. Entonces, échenle ganas, no se sientan perdidos, avancen, cumplan como puedan y todo va a estar bien. Gracias. Buenas tardes a todos, me despido. Muchas Gracias, abogado, gracias. muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues bueno, pues juntos educamos mejor por México y hasta otro encuentro. Mi compañero estará próximo a cerrar la videollamada y hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos.